Hola, ¿qué tal? Qué bendición tener este tiempo con usted, poder compartir, abrirnos su hogar, su corazón, sus oídos. No es poco porque es su intimidad, es su vida. Se lo agradecemos de parte nuestra, de todo el equipo que hace este programa posible, de esta casa y también de parte del Señor, porque Dios quiere hablar a su pueblo. Y hoy hemos escogido un tema para dialogar, para profundizar, para aprender un poquito, que hemos titulado, siempre es bajo su abrigo, sin afanes, bajo su abrigo. La pregunta que nos podemos hacer es, tantas palabras que nos dice la Biblia, nos da, están escritas, están registradas, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, no te afanes, yo estoy contigo, ten paz, que Dios es paz, en paz me acostaré, Salmo 4, y en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. Y tantas palabras de venid a mí los cargados y cansados, yo os haré descansar, y echad vuestras cargas sobre mí y tomad mi yugo. Todo lo que nos habla acerca de la ansiedad en Mateo 6, el afán y la ansiedad, todo eso es conocido, pero ¿hasta qué punto se ha hecho rema, se ha hecho parte de nosotros? Mire, preparando un estudio hace ya unos años, y estoy hablando de hace unos 4 o 5 años mínimo, vi en internet, en un estudio que habían hecho, que si pusiéramos cada ansiolítico de pie uno encima del otro, y estoy hablando hace años, hubiéramos llegado a la luna. Y si se pusiera una montaña de todos ellos, de ansiolíticos son los medicamentos que la ciencia está medicando para tratar la ansiedad, pero que no la cura. Observe, lo trata, lo anestesia, lo duerme, pero no lo sana, porque la sanidad solo la puede dar Dios. Y si se pusieran todos en una montaña, sería como el Kilimanjaro, la cordillera del Kilimanjaro, todo en pastillas de ansiolíticos. Algunas de esas empresas han cerrado porque no pueden abastecer tanta demanda y otras han hecho más grandes. Algunos de ellos, yo tuve la oportunidad de que alguien me pidió, hay un médico que ha venido a este programa alguna vez, hay un doctor que tuve que acudir a él porque alguien me pidió ayuda de que su madre tomaba unos ansiolíticos y en farmacia le decían que no podían conseguirlos y el médico decía que tenían que ser esos. Total, que a través de este doctor intentamos conseguirlo y le recomendó una cosa similar. La cuestión es, ¿realmente el pueblo de cristiano ahora vivimos en paz? ¿Realmente nos hemos aferrado a eso? ¿Qué tenemos que hacer para que sea una realidad? ¿Realmente ha hecho rema, se ha incorporado esos versículos teóricos, conocidos, que todos conocemos, los podemos acabar si yo empiezo a decirlos? ¿Realmente los hemos incorporado a nuestra vida y ya podemos realmente vivirlos y los vivimos? Pues eso es lo que queremos hoy. Queremos profundizar, queremos hacerlo nuestro, queremos tener una base, queremos tener paz, queremos ser genuinos, extraordinarios, diferentes, queremos marcar una diferencia en la sociedad. Vamos a ver un vídeo breve que seguro que nuestros compañeros de realización ya tienen preparado y volvemos enseguida con nuestro contertulio para tratar este importante tema, porque bajo su abrigo está prometido que no vamos a vivir en ansiedad, en afán. Debemos de saber que cada día tiene su propio afán, su propio mal y nuestra vida está en las manos del Señor. Vivamos en paz, en sosiego, en calma. Jesús puede hacer que toda tormenta se haga bonanza. Así que vamos a meditar acerca de este tema. Veamos ese vídeo y volvemos enseguida. No se lo pierda. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Dios proveerá. Vivimos en un tiempo en donde la economía familiar se ve en apuros, en donde los artículos que necesitamos para subsistir cada día suben de precio, donde el desempleo está a la orden del día y donde el bolsillo nuestro está siendo constantemente golpeado. Pese a todo eso, todo hijo de Dios tiene que creer en la promesa de que Dios proveerá. Pero no podemos negar tampoco que cuando la escasez azota nuestra vida, muchas veces nos olvidamos de esta promesa. Buscamos por todos los medios habidos y por haber de salir de esta situación, buscando ayuda por doquier, aun cuando sabemos que Dios es nuestro proveedor
Y es que se necesita una verdadera fe para creer a esta promesa, porque es una promesa que no estás viendo ni palpando, pero que está escrita ahí, para los que quieren activar su fe. A principios del año 2008, a mi familia vino una situación difícil y en donde el dinero apenas alcanzaba para pagar los recibos. Fue ahí en donde decidí creer en esta promesa. Había oído muchos testimonios de cómo Dios había provisto para esto o para aquello. Durante muchos años había oído de gente a la cual Dios había bendecido económicamente, proveyéndoles lo que necesitaban. Pero hasta la fecha, yo no había vivido en carne propia lo que eso era. Fue así como cada vez que oraba le decía al Señor: Padre, provéeme lo necesario. Haz que sobreabunde tu bendición sobre mi familia. Te seré sincero en decirte que mientras oraba y pronunciaba esas palabras, mi mente se rehusaba a creer que pudiera pasar. Había docenas de cuestionamientos en mis pensamientos que me querían hacer volver a la realidad y hacerme creer que no había forma ni medio por el cual eso pudiera ocurrir. Sinceramente y hablando en sentido humano, te diré que en parte mis pensamientos tenían toda la razón. A no ser que en mi empleo me aumentaran el 100%, no habría otra posibilidad de obtener más ingresos. Humanamente estaba destinado a seguir de la misma forma. Pero es ahí, en donde nuestra mente se da por vencida, en donde por fin se activa la fe, aquella que nos da la certeza de esperar algo y la convicción de que a pesar de no verlo, sé que llegará. No sé de qué forma, no sé por qué medio, pero llegará. Llegará porque llegará. Porque le hemos creído, y Él no defrauda a los que con corazón sincero creen en sus promesas. Fue así en donde de repente Dios abrió una puerta de bendición y de provisión que jamás pensé tener. Esa puerta que ha bendecido a mi familia y a la cual estoy seguro que vino de parte de Dios. Desde ese momento en que viví, o mejor dicho, experimenté a Dios, es decir, mi proveedor, me di cuenta que Él escucha nuestro clamor, que a pesar que muchas veces dudamos con nuestra mente, Él quiere mostrarse como un padre que provee lo que su hijo necesita. Además de padre, Él es nuestro pastor, y si Dios es mi pastor, nada me faltará. Por tal razón te invito a creer que no dejes de clamar por tu bendición. Si la duda llega a tu mente, hazla a un lado y cree. A pesar de no ver clara una respuesta, sigue clamando. A pesar de que todo dice que no será posible, no dejes de creer, porque cuando menos sientas, de la forma que menos pensaste, Dios te bendecirá. Que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame lluvia de bendiciones para tu vida. En sus alas feliz vivirá. Pues así es, si el Señor es nuestro pastor, Salmo 23, nada nos faltará y Él hará que la paz pues vaya dentro de nosotros. Es un fruto del Espíritu y es una promesa que Él nos ha dado. Voy a presentar a habitual colaborador, Eusebio Perona. Ya no te presento porque ya lo sabemos de memoria. Ya me conocen todo. Bueno, entonces bienvenido, eso sí. Gracias por estar en este lugar, en esta plataforma una vez más. Y conforme hemos introducido y hemos visto este vídeo, está bien la teoría. Yo he visto que la teoría, oye, la conocemos genial, es que somos maravillosos. Los cristianos de ahora, la verdad que conocimiento tenemos, pero la cuestión es hasta dónde llega en la práctica la aplicación de ese conocimiento. Yo por experiencia te puedo decir lo que ocurre, ¿no? En mi congregación yo empiezo las frases y ellas las terminan. Claro, ¿no? Eso lo conocemos. que la práctica la conocen, o sea, lo que es la teoría, lo que le falta es ponerla en práctica, ¿no? La realidad es que estamos llenos en la sociedad en que vivimos, estamos llenos de ansiedades, de preocupaciones por las cosas que nos rodean. Pero eso ocurre dentro de la sociedad, pero también pasa dentro de la Iglesia, ¿no? Y ese es el problema que queremos tratar en esta mañana y para poder dar una solución, vamos a ver la prevención para la ansiedad y los afanes, y también cuando uno ya está metido dentro de esos afanes, claro, ¿cómo salir? Darle una salida, ¿no? De hecho, así preliminarmente, no tenemos prisa, recuerdo que en la parábola
que cuenta Jesús de los distintos terrenos donde cae la semilla, está hablando de gente que está escuchando la palabra, que están en las iglesias. Una de ellas que no va a dar fruto es por los afanes y ansiedades. O sea, que es un tema interesante. El engaño de las riquezas. Que va a hacer que sea infructuosa la persona, que no tenga fruto. Infructuoso es que no dé fruto. Entonces, es importante que hay personas que pueden estar escuchando la palabra, que conocen la palabra, que se alegran cuando la palabra es dada, que dicen amén, aleluya, que aman a Dios, pero que hay algunas cosas que como la mala hierba puede extraer de la tierra lo que necesitan el buen árbol que da un fruto, lo dejen seco luego. Pero y ahí entra, claro, el enemigo nos quiere envolver en afanes, en ansiedades, que realmente es vanidad. Cuando a una persona le dice, mire, le queda un mes de vida, esa persona, esos afanes ya se los quita de una. Que no demos lugar a eso. Bueno, pero crea otro tipo de ansiedad. Pero que no demos lugar a eso. Que no, pero yo he visto personas cristianas que le han diagnosticado un cáncer y ha cambiado su vida para bien. Pero que no demos lugar a eso, que podamos estar cambiados sin un diagnóstico tan negativo, sino que vivamos en paz. Pues como decía, ¿no? Hoy nos preocupamos por todo, ¿no? Y eso nos hace que perdamos la paz, que luego profundizaremos en lo que es la paz con Dios y la paz de Dios, ¿no? Claro. Que es diferente, ¿no? Entonces vemos que el rico se preocupa por su dinero, el pobre por su pobreza, el anciano por su muerte, que por ley de vida está cercana, ¿no? El joven por su futuro. El ignorante porque no sabe, y el que sabe porque quiere saber más, ¿no? Así de complicados somos los seres humanos, ¿no? O sea, no estamos contentos con nada y siempre estamos afanados, y el ser humano se comporta así de una forma contradictoria, ¿no? Pero siempre hay algo por el que estar afanado o con ansiedad de conseguir algo, ¿no? Pablo ya los exhortaba a los filipenses, ¿no? Y nos exhorta a nosotros también, porque yo pienso que la palabra escrita hace 2000 años también nos sirve para nosotros, está enfocada a nosotros claramente, ¿no? Pablo también nos exhorta en Filipenses 4:6, dice, por nada, o sea, nada es nada. Nada estéis afanosos. Sea lo que sea, nada es nada. Sea lo que sea, nada es nada. Pero dice que aquí está la clave, si nos sean conocidas vuestras peticiones no son preocupaciones. Claro. Cuando tú le llevas al Señor tu petición, descansa en Él. Porque si hay personas que le llevan las peticiones al Señor, pero siguen preocupados. Claro. Si su hijo sale de viaje y suena el teléfono, mi hijo ha tenido un accidente. Aún habiéndolo puesto en las manos de Dios antes de salir. Pero claro, esas personas viven en continua ansiedad porque lo que confiesan realmente no lo creen. Y la clave está ahí, que nosotros tenemos que llevar al Señor nuestras peticiones. Y cuando les pidamos al Señor descansar, dejárselas y confiar a Él. Y dejárselas a Él. El siguiente paso dice, con toda oración. Y ruego. Eso significa que tenemos que pedir con toda clase de oración y también insistiendo. Rogar es presentar una petición específica. Claro. O sea, no orar generalizando, sino, Señor, tengo esta situación y yo necesito esto, tu necesidad, tu petición. Clave y concisa. Eso es hacerlo de una manera rogándole a Dios, ¿no? Porque si tú hablas generalizando, Dios, claro. ¿Qué hago? ¿Lo arreglo todo de un plumazo o le doy parte de lo que pide? Y nótese la palabra oración, que quiere decir que tiene que haber un diálogo. Un diálogo con Dios. Es que hablar, una comunión. Clave. No solo las patatas, que no se me quemen, que mi hijo apruebe la unidad, ¡pum! No, ya está. O sea, también hay que... Eso, exactamente, a veces por la prisa, Señor, bendice el alimento que vamos a tomar, ¡pum! Y Señor, gracias. Que hay un trabajo para que estos alimentos estén aquí. O sea, tenemos que tener una relación con Él, un diálogo. Y la última parte de ese versículo es con acción de gracias. A veces se nos olvida dar las gracias. A veces nosotros le pedimos algo al Señor, Él, como dice, le hacemos conocer al Señor nuestra petición, el Señor nos concede esa petición y luego nos olvidamos. Pero ¿cuántas veces? A nosotros como iglesia Dios nos habló hace un año aproximadamente. Y entonces cuando cogemos la ofrenda, lo que nos instauró Él, nos lo puso Él, es tener unos minutos de acción de gracias, solamente dándole gracias y dándole gracias y dándole gracias. ¿Por qué? Porque lo decimos, como tú has dicho, siempre le estamos pidiendo, siempre nos está dando, pero que poco nos paramos a decir,
ahora no te voy a pedir, voy a agradecerte. No, sería no hay un paréntesis para eso. Sería bueno que en las reuniones de oración, algunas las dedicáramos solamente no a pedirle, sino a darle gracias. Sí, a serle agradecido. Es que es fundamental. Por lo que nos o por lo menos que haya un paréntesis, un tiempo para ello. Y a nosotros Dios nos lo reveló, a mí Dios me lo reveló, y yo y es que es así, es que lo merece. Claro. Es que lo merece, no es que tú vayas a recibir, es que lo merece. Cuando alguien te hace un favor, tú le das las gracias, simplemente por intentarlo. Pero nosotros somos muy ingratos muchas veces, porque si hiciéramos un listado de todas las peticiones que Dios nos da y las pocas veces que hemos dado gracias, o el poco tiempo en proporción a la petición que hemos hecho en gratitud, a lo mejor hemos estado días orando, horas por cada día, y en gratitud, ¡ay, gracias, Señor! Y se acabó. Se acabó. No, hay que ser agradecido. Hay un refrán muy castizo que dice que de ser bien nacido es ser agradecido. Y más nacido de Dios. Nacido de Dios, más todavía, que hace salir su sol sobre bueno y malo. Fíjate la gratitud que hay que tener, ¿no? Pues bien, la consecuencia cuando hacemos eso, cuando hacemos ese orden, o sea, no nos afanamos por nada, o sea, no nos preocupamos por nada. Le presentamos a Dios nuestras peticiones y somos agradecidos. ¿Qué es lo que ocurre? Está en el verso 7 que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que tú puedas entender, guardará, o sea, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay una enseñanza clave, que es que tenemos que aprender a vivir en paz. Luego profundizaremos lo que es la paz, realmente no, porque algunas veces creemos que la paz es cuando no hay guerra, pero hay más profundidad en ello, ¿no? Aquí vamos a resumirlo de momento así, o sea, hay que aprender a vivir en paz. Y para vivir en paz no tenemos que afanarnos por nada, no tenemos que preocuparnos por nada, porque si ponemos nuestras peticiones en sus manos, si nos preocupamos, estamos desconfiando en que vamos a recibir la respuesta. Entonces, y la desconfianza es pecado. O sea, tú si crees en Dios tienes que creer en Él. O sea, tienes que confiar en Él, ¿no? Luego dice, habla en el versículo 11 de la misma carta de Filipenses, dice, no, habla de aprender a vivir y a contentarse con lo que uno tiene, claro, ¿no? Aceptar la soberanía. Que a veces estamos clamando por lo que no tenemos y no somos agradecidos por lo que tenemos, claro, ¿no? Sí. Entonces dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, esta es la clave. Hay que aprender, hay que tener conocimiento. Es la necesidad actual de la Iglesia y de la sociedad, ¿no? Sí. Que no aprendemos a vivir con lo que tenemos. Porque dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea nuestra situación como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que aprender a primeramente creer en sus promesas, que Él dice que ningún justo mendigará pan, ni su descendencia. Entonces yo, si creo esa promesa, no tengo por qué afanarme, ni preocuparme tan siquiera, y contentarme con lo que tengo, ser agradecido con lo que tengo. Y luego dice, sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. Hay personas que no saben vivir en la humildad, y hay personas que, aún teniendo todo, no saben apreciar lo que tienen y desean más, ¿no? La Biblia Jesús lo enseñaba como la ambición, el engaño de las riquezas de este mundo, ¿no? Entonces, en todo y por todo, dice, estoy enseñado, la palabra grave, que tenemos que aprender, que tenemos que vivir y tenemos que contar con que Dios es un Dios proveedor, como hemos visto en el vídeo. Él suplirá todas lo que necesitemos conforme a sus riquezas. Claro que ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? Todo le pertenece a Él, todo lo que hay aquí en esta tierra. Ha sido creado por Él, para Él y en Él. En Él, incluso nuestra cartera le pertenece a Él. Aunque pensemos, no, esto es mío, no, es tuyo, eres el administrador, el mayordomo de lo que tienes, ¿no? Nada nos pertenece, ¿no? Entonces dice, así he sido enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como padecer necesidad. Es importante también aquí aprender a saber vivir con lo que tenemos. Y luego con el verso 13 rubrica, es como una firma, ¿no? Y dice Pablo, todo, Sí, todo. Antes dice nada. Y ahora dice todo en el sentido contrario. Ahora igual. Sí, exactamente. Todo que implica nada es imposible. Nada es imposible. O sea, todo lo puedo. Nosotros tenemos todo el poder. Pero hay, amigo, en Cristo. Si estamos en Cristo. Si estamos en los caminos de Cristo. Si estamos en la obediencia a Cristo. Claro.
El otro día yo predicaba que queremos ser como Jesús, ¿no? Hay un corito por ahí que se canta, yo quiero ser como Jesús, ¿no? Entonces, si tú quieres ser como Jesús, tendrás que empezar a hacer las obras que hizo Jesús. Claro. Tendrás que empezar a dar de comer al hambriento, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Eso lo hacía Jesucristo y queremos ser como Él. Tantas y tantas cosas que están en el modelo que es Cristo Jesús, que tenemos que aprender a hacer y no hacemos. Bien porque no se nos enseña, bien por ignorancia, o bien porque no nos da la gana. Porque vivimos cómodamente, vivimos en la época de la apatía. Me da igual todo. Indiferencia, ¿no? Entonces, la versión de esto, o sea, el principio de todo esto es que no tenemos que preocuparnos por nada. Claro. Pero eso hay que llevarlo a la práctica. Claro, es que sí. En teoría es lo que hemos dicho antes, lo sabemos. Si el médico te manda una medicina y no te la tomas, claro, pues no te hace efecto. Y a veces pues hay que empezar por lo pequeño para llegar a lo grande. Pequeñas cosas. Entonces hay que empezar a tener esa confianza, porque es una cuestión de confianza y ejercitar esa fe, que como un músculo tiene que ir aumentando. ¿Tú sabes cuál y creciendo. es el problema? Que cuando tenemos que aplicar la palabra de Dios tenemos que obedecer. Y eso nos cuesta. Y hay que renunciar. Hay que renunciar a tantas cosas, pero que los beneficios son más que lo que renunciamos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Duda. Entonces, nos crea un paralelismo. O sea, si hago esto, si yo me entrego plenamente al Señor, pierdo todo esto. Tengo que renunciar a... Lo que hay que valorar es si lo que perdemos es más o menos que lo que ganamos. Claro. Entonces ahí está la disyuntiva. Y el diablo ahí actúa. El diablo ahí se mete por medio y actúa. Y como tú has dicho, hay personas que lo tienen todo y hay personas que no tienen nada. Ambos se preocupan. Pero es que en Eclesiastés, que es un libro tan sabio, nos damos cuenta que todo es vanidad. Que todo se resume, como dice al final, a temer a Dios y obedecerle. Si es que a renunciar, porque dice que no se cansa el oído de oír, el ojo de ver. O sea, la persona que tiene riqueza, dice, no se va a cansar de amontonar riqueza. Claro. Y sin embargo, la disyuntiva, lo diferente es, pero dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. La persona que está en consonancia con Dios, en paz con Dios, dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Claro. Pero al rico que no tiene a Dios, no le deja dormir la abundancia. Luego, no es que seas rico o que seas pobre, es como tú dices, tener contentamiento, claro, de decir, mi Señor es soberano, mi Dios es soberano, lo que yo tengo es suyo. Ahí está. Ahí está. La clave de la paz. No hay otra paz. No hay otra paz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los afanes y las preocupaciones? Que no tenemos paz. Vas a perder la paz interior, no la paz de estar pelear unos con otros, sino la paz con Dios, la paz de Dios en nuestra vida. Que nosotros tenemos la paz de Dios, nos llega cuando nos convertimos. O sea, a hacer las paces con Dios nos llega cuando nos convertimos. Esa es la paz de la reconciliación. Pero la paz de Dios eso es diferente. La paz de Dios la necesitamos diariamente. Claro. Y la clave es llevar nuestras peticiones, vuelvo a repetir, no nuestra ansiedad, esa preocupación al Señor, estoy preocupado por esto. No, lleva tu petición, pídele al Señor por tus hijos, pídele al Señor por tu esposo, por tu esposa, pídelo por un trabajo y descansa. Descansa en Él. Yo siempre digo, cuando tú pides por un trabajo, y se lo pides al Señor, déjalo en sus manos y confiesa, yo ya tengo el trabajo pero aún no me han llamado, pero me llamarán, porque confío en el Señor y el Señor no es deudor de nada. Y será el tiempo que Dios prevé que es necesario para tratar con la persona. Correcto. Ahora la persona que busque trabajo mientras tanto, obviamente. Claro, es que si te quedas en casa sin salir a buscarlo, eso tampoco funciona así. Ahora, me parece en estos versículos que has compartido muy importante algo. Yo ahí veo, y así lo he asimilado, como una anestesia de Dios. Cuando a alguien le sacan una muela, eso es terrible. Si uno piensa que le meten un alicate y se la arrancan de cuajo, sin embargo, la anestesia hace que tú pasa desapercibido para ti. Entonces, esto se cumple aquí. Es decir, tú puedes venir diciendo, ¿y quién me va a ayudar? Alzaré los ojos a mis montes, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay una consecuencia cuando acudimos a Él, como tú dices bien, en esa forma, y es que la paz de Dios, que no es nuestra, es de Él. Es de Él. La anestesia que es de Él va a guardar nuestros pensamientos y corazones, que nosotros pensamos que no es posible. ¿Cómo vamos a lograrlo? No, sí es posible porque hay una promesa. Y entonces eso va a hacer que nosotros tengamos paz. Pero para eso hay que lanzarse a la piscina, o lo que es lo mismo, arriesgarse
a decir, sí, voy a creer esto que está escrito, esto que se está hablando esta mañana, voy a creerlo, voy a ir hacia adelante, voy a orar, voy a apartar una hora y voy a orar. Porque Jesús decía, ni una hora habéis podido orar. Y entonces vamos a orar, como dice ahí, con acción de gracia, en último lugar dice, con ruego, con súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vamos a hacer las cosas como dice la palabra del Señor. Y como tú decías bien, si llevas una mochila de piedras y tú vas a la cruz, es para dejarla en la cruz. Es para dejarla en la cruz. No es para decir, ¡ay, qué problema! Mira qué problema tengo, me lo llevo. No, lo dejas en la cruz y que el Señor se ocupe. Muchos cristianos hacen eso. Van con las cargas al Señor y cuando termina la reunión la recogen y se la llevan a casa otra vez. Claro. Entonces, a eso no... Nos va a pasar como Pedro, que andaba por encima del mar y en un momento determinado vio las circunstancias, las dificultades y se hundió. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, la duda, que es pecado, como tú bien has dicho, impide el poder de Dios. Claro, tenemos que confiar y decir, oye, hay casos que dirán las personas, sí, claro, si tú estuvieras en mi lugar, es que mira por dónde estoy pasando. Sí, es la pregunta que se puede hacer la gente ahora. Pero aun con todo hemos pasado nuestras pruebas, a veces lo habremos hecho bien, otras mal, por eso vamos aprendiendo, pero también hay que decirle, sí, pero a pesar de esa prueba es mejor dejarlo en las manos del Señor. El resultado, confiar en Él, que Él va a hacer lo mejor y que no sea por incredulidad que nos hundamos en el mar, como Pedro. Claro. Muy importante. El tema es que mucha gente, como hemos dicho, podrá preguntar, pero bueno, ¿no me voy a preocupar de mi familia? Claro. ¿No me voy a preocupar de mi trabajo? O esta enfermedad tan grave. ¿No me voy a preocupar de la salud? ¿De mi casa? ¿No me voy a preocupar de la economía, de la crisis que hay en el país? Pues no. ¿Voy a ser un irresponsable? No, pues eso podemos decir que la gente tiene como unas preocupaciones consentidas, pero es que no cabe el consentimiento, en la palabra de Dios no cabe el consentimiento a la preocupación. Claro. Sí a la petición, vuelvo a repetir, es que a veces confundimos lo que pedimos con la preocupación. Si tú has pedido, despreocúpate. Claro que sí. Porque Dios está en las manos de Dios. Exactamente. Pablo, cuando se dirigía a los filipenses, que por cierto era una iglesia pobre, que el mismo Pablo lo dice, que sé de vuestra necesidad, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo, que no se preocupen por nada, aún viviendo en la escasez que vivían, estaba diciéndole que para lo que nosotros llamamos un problema grande, que es la necesidad que podamos tener, para Dios no hay problema grande. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Por eso enfatiza, no os afanéis por nada. Por nada. Aunque sé que estáis pasando necesidad, no tened preocupación por nada, sino deposita tu petición. Por eso dice, sean conocidas. O sea, exponle a Dios tu petición. Desahógate con Él. Desahógate con Él. No te vayas a un psicólogo a desahogarte, vete a la presencia del Señor. Es lo que no logramos entender. Yo a veces me pongo así porque yo lo veo tan fácil, lo veo tan claro. Claro, pero tiene que revelarse, Claro, tiene que ser por revelación. Fíjate que hay un en el concepto, en el léxico, preocupación. Es una preocupación. Una ocupación hay previa. Que ocuparse, pero no preocuparse. Claro. Ay, si se muere, no se muere mi hijo que ha tenido un accidente. Claro. Es duro, sí, pero no te preocupes. Ocúpate que esté en el hospital, ocúpate en orar, claro. Ocúpate en estar con él. Que el Señor conozca las peticiones. Pero la preocupación de ya ponerlo muerto o vivo, o si se queda mal, eso hay que quitarlo. Eso a la presencia del Señor. Hay muchos cristianos que no tienen paz interior por ese motivo. Porque viven por delante, viven por delante de lo que va a pasar. De los acontecimientos. Claro, eso es un sin vivir. Entonces, alguien dijo que la fe empieza donde termina la ansiedad. Y la ansiedad empieza donde acaba la fe. Claro. Entonces son palabras que tenemos que darnos cuenta y poner el orden a nuestra vida. Claro. El orden de actuar, el orden de hacer las cosas, ¿no? Si dice que no te preocupes, ocúpate de llevarle al Señor tu petición y despreocúpate de lo que ya le has pedido, que el Señor está en sus manos. Exactamente. Y si está en sus manos, ¿en qué mejores manos puede estar? Cuando tú oras por un hijo tuyo y los pones en las manos del Señor, ¿en qué mejor manos pueden estar para que tú vivas despreocupado? En ninguna. En ninguna. Dice un dicho mundano, que es mundano, pero que tiene su parte de sabiduría y mucho viene de la Biblia. Dice, si tiene solución,
¿Para qué preocuparte? Y si no tienes solución, ¿para qué? Bueno, eso es también un poco descriptivo, ¿no? Pero realmente, si hay solución, está en el Señor. La única solución. Ante un problema. Ten en cuenta que estos son problemas psicosomáticos. Más bien son enfermedades de la mente y del espíritu. O sea, realmente no son enfermedades físicas. Por eso es lo que tú has puesto el ejemplo de los ansiolíticos, ¿no? Sí. Que son, digamos, como que te adormecen para que dejes de preocuparte, ¿no? Porque ya has caído tan profundo en la ansiedad y en la preocupación que ya pasas a la crisis de ansiedad. Y cuando se entra en crisis, una cosa puede ser algo previo a la crisis, pero cuando ya estás dentro de la crisis, ya necesitas... porque es continuamente, ya te cierras tu mundo, no ves salida por ningún sitio, te escondes en tu habitación, apagas la luz porque no quieres ver ni siquiera la luz. Hay personas que tienen trastornos graves por la crisis de ansiedad y acaban en el hospital. Acaban en el hospital, no. Muchas de las hospitalizaciones de este tipo es debido a eso. Parece el infarto, muchas veces es un cuadro como un infarto, y luego es un trastorno. Ataca al corazón, por eso dice, guarda tu corazón, dice Pablo. Y ahí pienso que también está refiriéndose al corazón físico. Un dardo espiritual. Es que cuando directo. tú te preocupas, tu mente se preocupa, tu ser se preocupa por algo, afecta a tu corazón. Claro. Cuando tú recibes un sobresalto por una noticia mala, ¿a dónde va ese sobresalto primeramente? A tu corazón. A las emociones. Y si tú tienes el corazón débil, puedes sufrir un infarto. Claro. Y si lo tienes fuerte, puede también afectarle, ¿no? Muchas de las enfermedades de este tipo vienen por eso. Empiezan por un pequeño afán, por un deseo desenfrenado de conseguir algo que igual ni necesitamos, pero que estamos ahí. Entonces produce, o sea, y el afán es algo inútil. No sirve para nada. Destructivo, sí. Es destructivo, sí. O sea, crea no ansiedad. Agrada a Dios, crea ansiedad. Porque es incredulidad, claro. Es crea destructivo y ansiedad, dañino. crea falta de paz, crea angustia. Y todo eso te lleva a una enfermedad y una amargura física. de no saber qué va a acontecer, qué va a ocurrir. Claro, y todo eso acaba en ser dañino para nuestro cuerpo, ¿no? Así es, amén. A mí me gustaría definir lo que significa afán. Afán viene del griego merimna. No sé si lo sabía, yo creo que sí, que tú eres una persona inteligente. Esa se me ha escapado, ¿para qué voy a mentir? Esa no. Soy algo sé, pero me queda mucho por aprender. Sí, bueno, pues significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y la hace girar en varias direcciones. Y eso produce angustia, claro. También es un deseo intenso, un gran empeño, un gran esfuerzo por conseguir algo, y muchas veces, como he dicho, ni lo necesitamos ni nos conviene. Mira qué preocupante eso de en dos direcciones, porque me recuerda al Monte Carmelo y Elías diciendo, ¿hasta cuándo vais a divagar entre dos pensamientos o direcciones? Sí. Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, pues seguid a los Baales. Entonces fíjate que el afán que la mente, nos hace separarnos de Dios y buscar alternativas, que tristemente algunas personas a veces han dejado, o sea, no muy entregadas, pero han dejado a Dios y se han ido a un brujo o a un adivino. ¿Hay algún caso? Sí. O se han ido al alcohol o se han vuelto... ¿Y dónde está la solución? Si Dios es Dios, vamos a confiar en Él. Por eso el peligro, me gustaría que volviera a leer esa definición que has puesto, que te hace estar entre dos caminos, ¿no? Sí, ¿Has dicho? Pues es ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que la hace girar en diferentes... Dos pensamientos, dos caminos. Terrible, pues cuidado, porque es una forma de infiltrarse el enemigo, como le dijo a Jesús. ¿Tiene hambre? Te voy a meter un poco de ansiedad. Di que dos caminos, la obediencia a Dios o el pan. O reconocer tu gloria si te tira y te cogen los ángeles. O sea, nos ponen en la tesitura, en dos caminos siempre. Cuidado, el afán nos lleva a eso, a tomar la solución fácil y rápida. Cuidado, no tengo trabajo, pues a lo mejor vendo droga. El primero que me llega, o vendo droga y... No, cuidado, el afán no te lleve al pecado, porque hay que llevar cuidado con eso. Y es que el afán ya de por sí es pecado. O sea, si encima te lleva a pecados más gordos, pues apaga y vámonos. Incredulidad. Increíble. Luego la preocupación es intranquilidad, temor, angustia, inquietud ante circunstancias que ni igual no ocurren. Es que igual ni ocurren. Tú te preocupas por algo que igual luego no pasa. ¿Por qué te vas a preocupar antes de que ocurra?
¿verdad? Eso los padres y las madres son expertos. Se oye una sirena, el hijo tarda en venir, o la hija, se oye una sirena y ya uno lo ve, con perdón, pero lo ve ya con el féretro, vestido, el velatorio, y empieza a llorar. Porque yo he vivido eso en mi madre algunas veces cuando éramos mocicos, jovencitos. Pues no estábamos en los caminos del Señor y ay, que oí una ambulancia, que no sé qué. Y mi madre con 88 años que tiene, pues está preocupada por nosotros. Y cuando nos llama, oye, hijo, que no me has llamado, ¿qué ocurre? ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? O te mira a la cara y te ve que está un poco triste por algo y te lo nota enseguida. Pero es fácil, que hay una noticia o una información de algo negativo y enseguida ya estamos asociando. Y hay tantas personas en el mundo que a saber, ¿no? No hay que preocuparse porque es inútil. Es que no sirve para nada. El preocuparte... Bueno, sirve para cosas malas. Para eso sí. Pero bueno, nada. Pero es que positivo, nada. Si tú confías en el Señor, crees en el Señor, dejas el problema en el Señor, déjate la preocupación. Deja que el Señor actúe. La preocupación y el afán, ¿sabes qué ocurre? Ata las manos de Dios. Claro. Y no puede hacer nada. Si tú sigues empeñada en ese afán, en ese deseo, en esa ansiedad que te lleva a pensar siempre en lo malo o que lo que nos va a venir, el diablo te llega con eso y te empieza, mira, si no haces esto, te va a ocurrir esto. Tu hijo va a salir y seguramente va a tener un accidente. Te carga de esas ideas en la mente. Neutraliza en la paz de Dios, pero es que ocurre en lo natural. Lo natural lo vemos para entender lo que no se ve. Lo dice la Biblia. Sí. Mira, yo tengo un problema cuando voy al dentista, menos mal que voy poco. Y es que la anestesia me tienen que poner 3 veces la anestesia normal. Y el dentista me dice, ¿tú es que te pones nervioso? Y yo digo, no, o sea, yo no estoy nervioso, de verdad, pero se ve que psicosomáticamente, o sea, en el subconsciente sí estoy nervioso porque no me gusta ir al dentista. Y hay muchas personas que les pasa eso, conozco a varios. Entonces, neutraliza, entre comillas, mi nerviosismo ante el dentista, neutraliza la anestesia. Y fíjate que es un paralelismo perfecto a lo que estás diciendo. O sea, cuando nosotros estamos en ansiedad, la paz de Dios, que es una anestesia sobrenatural para dejarnos en calma, la estamos neutralizando. Y nos quedamos con nuestro afán y nos quedamos nerviosos. No tenemos paz, seguimos sin paz, sin sosiego. Le hacemos trabajar extra. Mal humor siempre. Es que es inútil. El afán es inútil, ¿no? Entonces tenemos que tomar en serio esto. O sea, no dejarlo esto como un programa más que la gente lo ha escuchado. Tenemos que salir de aquí remansados de paz. Y que la gente se dé cuenta que para vivir en paz no hace falta tanto. Es depositar en el Señor la confianza. Yo me acuerdo cuando mis niños eran pequeños y los niños pequeños pues se constipan, les da fiebre. Sí, además es que es necesario para que el sistema inmunológico madure. Es importante, ¿no? Entonces yo lo primero que hacía era orar al Señor y me echaba a dormir. Y mi mujer me decía, pero ¿por qué está el niño como está y tú te pones a dormir? Digo, mira, porque lo he puesto en sus manos y en las mejores manos donde puede estar. He orado por él. ¿Qué quieres? ¿Que no duerma en toda la noche? Si el niño está en sus manos, confianza. Eso es falta de confianza. Hombre, hay que ocuparse de ver cómo está. Claro, eso sí, pero si tú ya te estás ocupando cuando oras por él. Otra cosa es que no ores, pero si oras por él, te estás ocupando de tu hijo y estás haciendo lo mejor que puedes hacer por delegando él. Responsabilidad en el Claro, padre. decir, Señor, en tus manos está. Es mi hijo, pero es hijo tuyo también. Entonces, actúa. El problema lo tiene el Señor cuando yo deposito a mis hijos en sus manos. Bueno, el problema... Sí, la responsabilidad. Se delega la responsabilidad. Claro. Entonces, si yo me despreocupo, pongo a mis hijos o las circunstancias que estoy atravesando en manos del Señor, no puedo seguir viviendo en ansiedad de que sigo en el problema. No. Deposita tu confianza en Él. Confía en Él, como decía el Salmo 37. Confía en Él. Deposita tu confianza en Él. Y Él va a hacer. Amén. Pero si no crees la segunda parte de ese versículo, tú vas a estar siempre en ansiedad. Confía y Él hará. Si sabes que Él hará, despreocúpate. Son estrategias que usa el enemigo, ¿no? El enemigo se vale de las presiones económicas. Todo es poco hoy en día, ¿no? Siempre vivimos, bueno, cuando yo tenga. Cuando tú tengas lo que quieres ahora, luego querrás otra cosa. Y siempre vas a vivir igual. No se cansa el oído de oír y el ojo de ver. Correcto. Entonces, Jesús lo llamaba en la parábola de la semilla, ¿no? El engaño de la riqueza, el querer tener siempre más. Y no nos damos cuenta que nos va a sobrar. Siempre nos va a sobrar. Nadie se muere sin nada. Por muy pobre que sea, siempre ahí tiene algo, ¿no? También por las presiones familiares.
el enemigo también usa la presión familiar, los problemas entre el matrimonio, los problemas con los hijos, los problemas con los padres, también usa él para crear esa serie de afanes y dificultades, ¿no? Y de ansiedades. También las presiones de nuestra agenda. Hoy en día no hay paciencia, falta paciencia, o sea, vamos, no tenemos tiempo para nada. Muy acelerado. También hay como un espíritu en el ambiente, ¿no? El enemigo sabe hacerlo. El consumismo está afectando mucho también a la paz, porque si te das cuenta, hay que consumir en una manera vertiginosa ya como casi por norma. Sí. Vienen episodios como ahora próximamente la Navidad y las vacaciones cuando vienen en verano. Y se nos mete como en una burbuja de que lo normal es hacer esto y todos tenemos que hacerlo y hay que comprar. Y las personas nos estamos haciendo esclavos del consumismo, de los medios de marketing, de los medios publicitarios y estamos entrando en una dinámica que lo hemos hablado muchas veces, que antiguamente no había lavadora, no habían pañales de usar y tirar, no había microondas, no había... Y las personas hacían su pan, ojo, que hacían su pan. El pan que hacían sacaban, no es el que se hace ahora. No un hijo o dos hijos, sacaban 10, hasta 15 y 20 hijos. Sí. No estoy diciendo yo que eso, pero algo está pasando en la sociedad, en la atmósfera, que los días parece que se acortan. Cuando tenemos, que hablábamos el otro día, que con una máquina de escribir se hacían, yo me imagino un juzgado con una máquina de escribir y hacer copias con calco. Y en los bancos apuntando y ahora lo tienen todo hecho, solo tienen que cambiar el nombre. Por ejemplo, un auto o una Providencia, solo cambia el nombre, la fecha y ya sale hecho. Pero y salen las copias que tú quieres. ¿Tú sabes dónde está el problema de todo eso? En que como se corte la luz, se utiliza todo. También hay un virus en el ordenador, una rotura. Cosa, o sea, eso que es vulnerable. Pero a donde yo voy es que hay un espíritu en el ambiente en el cual estamos insertados. Los tiempos son malos, dice la palabra de Dios, los tiempos son malos. Tiempos peligrosos. Y esa atmósfera a nosotros nos afecta también. Nos afecta, es inevitable, igual que la contaminación nos afecta. Entonces tenemos que hacer un pulso constante, Eusebio, un pulso contra esa atmósfera y tener mucha sabiduría. Pues sin darnos cuenta nos podemos estar metiendo en cosas que Dios no nos manda a meternos y entonces, y ahora un préstamo y ahora tengo que trabajar más para cubrir el préstamo y ahora otra cosa y ahora y vamos con la soga al cuello y entramos en la ansiedad. Toda la vida. Es un tema muy delicado. Es delicado, no. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 2 verso 11 dice que tenemos que tener ojo que el Satanás no gane ventaja. Pues no ignoramos sus trampas, sus maquinaciones, ¿no? Claro. Nosotros como cristianos tenemos que tener claro que todos estos agobios, todas estas ansiedades vienen del mismo diablo, del mismo Satanás, ¿no? Que nos quiere meter en agobio, en dificultades y en exceso de preocupaciones, ¿no? La ciencia médica dice que la mayoría de las hospitalizaciones son causadas por el afán, la tensión que produce el estrés. Hoy la palabra que se usa para todo esto es el estrés, ¿no? Cuando tú caes en el estrés ya tienes que ir al médico, seguro, ¿no? Al médico, al psicólogo o al psiquiatra, que solamente te van a recomendar lo que tú has dicho, ansiolíticos. Que no curan, que no curan, no sana, no cura, no evita el problema. Sana, porque es una enfermedad espiritual, no es una enfermedad. Es como meter física. La suciedad del comedor debajo de la alfombra. Se ve la alfombra por encima bien, está limpio, pero está debajo la suciedad. Claro. No va a la raíz, va al síntoma, pero no va a la raíz que produce la enfermedad. A mí me gustaría definir lo que es el estrés, ¿no? Que es una tensión, dice, provocada por situaciones agobiantes, o sea, los afanes y las preocupaciones, que originan reacciones psicosomáticas, o sea, que afectan al alma y al espíritu, o trastornos psicológicos que afectan a la mente y a la conducta, ¿no? Y a veces en estrados muy graves, ¿no? Que pueden llegar a la locura, ¿no? Claro, y además se deja notar en enfermedades como la hipertensión, problemas también en el páncreas que producen azúcar, o sea, eso, diabetes. Está comprobado científicamente. Produce diabetes. El estrés está demostrado. Produce la tensión nerviosa por estrés. Claro, produce diabetes. Hay unas enfermedades y muchas más, ¿no? Hasta los animales tienen estrés. Y como la que tú dices, la mental también, o sea, hay una repercusión física y no solo emocional, sino física, psicológica, que acaba en enfermedad. Y eso está determinado científicamente. También muerte, ¿no? No lleva a la muerte, ¿no? A veces lleva al suicidio también. Al suicidio también, muchas veces, muchísimas veces, ¿no? Ahí salió recientemente en Japón o en China, sabes tú que trabajas mucho, que una de las principales causas de muerte
por el exceso del trabajo, el estrés, el suicidio. No, y aquí en España dicen que los suicidios son mayores que los accidentes de tráfico, pero que no se les da publicidad. Pero estoy hablando en concreto del suicidio por estrés. Por estrés, sabes tú que en China y en Japón sí. trabajan tantas horas, ¿no? Que las huelgas son de trabajar más. Y llega un momento que salió en las noticias el otro día que la persona ya es la enfermedad la noción de este siglo. Se suicidaron varias personas, varios trabajadores. Aparte de las demás enfermedades físicas, esta es una de las peores, ¿no? En cuanto a nuestro espíritu y nuestra alma, ¿no? En paz me acostaré. Y así mismo dormiré, en paz, porque solamente tú, Señor, me haces vivir en confianza, ¿no? Esa debería ser nuestra oración. Esta es la oración vespertina, o sea, por la tarde-noche, ¿no? Luego en el capítulo 3 de Salmo está la matutina, dice que me desperté viendo tu bendición o viendo tu provisión, ¿no? Lo que pasa es que si una persona no se acuesta reconciliado con Dios y reconciliado en lo que dependa de sí con los demás, ya no te acuestas en paz. Claro. Ya no te acuestas en paz. Es que si no te acuestas en paz, este versículo no funciona. Claro. La primera palabra que dice, en paz. Claro. Si no estás en paz, no vas a dormir. Muchas personas no duermen por la noche. Y en consonancia con el Salmo 23. Dice, si el Señor es tu pastor, pero si yo soy una cabra loca y no me someto a mi pastor, entonces te habla de la paz que vas a tener. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Es que las ovejas siguen al pastor. Y el pastor, si es un buen pastor, y el Señor es el mejor de los pastores, ¿no? Incomparable. Él te va a llevar. Yo supongo que cuando David escribió este salmo, estaba pensando en lo que él era anteriormente, que era pastor de ovejas. Y daba su vida contra el león, el oso. Contra el oso, contra el león, cuidando. Dice que las arrebataba de las mismas garras del oso y del león, ¿no? Claro. Era protegiendo. Dice, y yo siendo hombre protegía así a mis ovejas. ¿Cómo Dios, que es mi pastor, no me va a proteger a mí, no? Era la revelación. La revelación, Era revelada esa palabra. Es lo más importante, ¿no? De pastor y dependencia del pastor. Confianza es eso, es una esperanza firme, es una seguridad firme. Y eso viene a través de la intimidad con Dios. Si tú no tienes intimidad con Dios, nunca vas a tener esa esperanza firme, ¿no? Porque no vas a conocer lo que hay en su corazón, ¿no? Que es importante que lo sepamos, porque Él se revela a sus hijos. Sí. Es su mayor agrado es revelarse a nosotros. Pero a veces nosotros como que no tenemos, él nos cita y a veces llegamos tarde y otras veces no llegamos a esa cita que debemos tener cada día con Él en intimidad para poder aferrarnos a esa confianza, a esa esperanza firme y esa seguridad de que Él está ahí y que Él nos cuida, ¿no? Amén. Entonces hay un problema también. Muchos creyentes están afanados y preocupados y no se dan cuenta que eso es desconfianza. Y la desconfianza con Dios es pecado. Y también nos hace, aparte de esa desconfianza, de no confiar en Él, hace que nos descuidemos nuestro ministerio en el Señor. Porque al andar preocupado por tu situación, por tu crisis, por tus problemas, olvidas la obra de Dios. Se desatiende. Claro. Se desatiende lo que es prioritario. Por eso es tan importante ponerlo a Él en primer lugar. Lo primero, cada si día. Ponemos al Señor en primer lugar, depositamos nuestras peticiones en Él. Quiero hacer hincapié en la palabra peticiones, no nuestras ansiedades. Ponemos nuestras peticiones en Él. Nosotros vamos a seguir trabajando en su obra con el ministerio que Dios nos haya dado, tranquilos y en paz y sin preocupaciones, porque las hemos dejado en sus manos, ¿no? Amén. Entonces, cuando nos afanamos, nos preocupamos, descuidamos la obra de Dios. Y eso es muy importante dentro de la iglesia, ¿no? Claro. Los que no son creyentes no tienen este problema, pero nosotros que somos creyentes, cuando vamos ansiosos, vamos cargados de preocupaciones, estamos pecando porque estamos desconfiando de Dios y estamos dejando de hacer el trabajo que Dios nos ha encargado. Vaya un mecanismo tan maravilloso que tiene en este caso el adversario contra los siervos de Dios. Sí. Los afana, los enreda, quedan enredados y ya no sirven. Claro. Son potenciales siervos y siervas de Dios, pero enredados en los negocios de este mundo. Claro. Como la palabra también habla, no nos podemos enredar. El buen soldado. Podemos trabajar correctamente, pero no nos podemos enredar. Y descuidar el trabajo. Y el afán, la ansiedad,
todas esas cosas que estás comentando y compartiendo enredan nuestros pies. Y aunque uno quiera, ¿qué le pasa mucho? Pues conocemos a alguna persona y nosotros mismos podemos haber caído alguna vez en eso. Te enredas y tú quieres. Y ves que la persona quiere y dices, no, sí, voy, venga, cuenta con... Pero no llega, se levanta y se cae. ¿Por qué? Porque una red... Cuando tú tienes una red, como en los peces, no sé si has visto alguna vez buceando con una gafa una red, y los peces quieren nadar, pero nadan, pero no salen de la red. Y los pajaritos cuando se cazan con redes también quedan atrapados. O sea, a lo mejor las alas están libres, pero si están las patas... Pero observa, el ánimo es ser libre. Claro. El ánimo es volar, nadar, seguir sirviendo al Señor. La voluntad está, pero ya... está atrapado. El problema, ¿sabes cuál es? Que no nos damos cuenta de lo que nos puede ocurrir, que podemos perder esa libertad antes de caer en esa red. Claro, por entonces, supuesto. ¿qué tenemos que analizar? ¿Y dónde está la fuente de la sabiduría? Para no caer en esas redes, para que el diablo no tienda todas esas redes, todas esas artimañas, todas esas trampas para que caigamos, es conocer la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, no olvidemos las maquinaciones de Satanás. No tenemos que dejar en olvido, porque él trabaja. Sin y cesar, lo hace bien, hace un trabajo, porque el mayor trabajo es enredarnos para no hacer el propósito y luego llevarnos al no se infierno. estresa, él es paciente, puede esperar años. Es curioso porque dice en Proverbios, dice que cuando alguien peca, cuando habla pecado en general, podemos sacar un pecado de lo que habla, dice cuando alguien peca, dice el malvado tiende delante de sus pasos. Claro. O sea, cuando nosotros empezamos a pecar con desconfianza, con afán, con todas estas cosas que se han dicho, estamos tendiendo una red en la que vamos a caer nosotros mismos. Claro. Y cuando estamos enredados, por mucha voluntad que haya, ya tiene que venir el papá Dios y cortar la red y desenredarnos. Y eso lleva su proceso. Y a veces cortarnos hasta algún miembro. Sí, a veces hay que cortar cosas y duele. Cortar cosas y eso duele, ¿no? Duele mucho. Eso me hace venir lo que no me gusta a mí, esa forma de cazar ratones con el pegamento, ¿no? Cuando un ratón cae en el pegamento, si no cortas la patita, no... Sí. Y por eso todos se quedan ahí, porque ellos no tienen tijeras para cortar. No tienen tijera, pero me viene a la mente eso. Pues Eusebio, tenemos que concluir. Bueno, así que pues seguiremos la semana que viene ahí. La semana que viene... Recapitulemos, si tienes que añadir algo breve. Sí, no, simplemente ¿quién es el que peca? El que no conoce a Dios en este sentido no peca. Claro. Solamente pecan aquellos. El creyente nacido de nuevo, por eso Jesús les dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Y entonces cuando naces de nuevo, entras en la confianza con el Señor, entras a depender de Dios, entras a reconocerlo como tu Señor y Salvador, y entonces ya tienes que confiar en Él. Entonces, al no confiar, pecas. Claro. El creyente lleno del Espíritu Santo, en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y podréis testificar de mí, ¿no? Entonces, el creyente que está lleno del Espíritu Santo no puede tener afanes ni puede si está tener lleno, preocupación. Si está lleno, no cabe, porque otra ya cosa. Está lleno el vaso y ya no cabe. Entonces, es imposible. Entonces, si cabe algo, por muy pequeño que sea, es pecado. Hay que estar más porque lleno. Se supone que hay que llenarse más. Claro, es que la Biblia no dice que esté lleno, que te llene una vez, ¿no? La Biblia dice que tenemos que ser renovados continuamente, diariamente, porque el Espíritu es como el aire de los neumáticos, que va perdiéndose, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando el aire del neuma, que es lo que significa espíritu, se va perdiendo dentro de los neumáticos? Tenemos que introducir más. O sea, cada día tenemos que introducir ese neuma, ¿no? Ajá. Y entonces, el creyente que conoce la Biblia, que sabe las promesas y que la pone por obra y que la pone en práctica, es claro que si no, no es un cristiano verdadero. Pero hay que conocer es un conocedor de la Biblia, es un conocedor. Aquel que conoce la Biblia y no la practica, para mí no es un nacido de nuevo. Hay muchas personas, está en rebelión o está contra en rebelión, Dios. Sí, pero es muy difícil que un nacido de nuevo viva en rebeldía con Dios. O sea, si hay rebeldías por algún motivo que podíamos entrar a analizar. No hay tiempo, tenemos que pero no hay orando. tiempo, ¿no? El creyente que conoce la Biblia, o sea, la Biblia dice que toda la Escritura es útil, o sea, que sirve toda para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Amén. Pues concluimos, está todo dicho. El afán es pecado. Nosotros no queremos vivir afanados, sino queremos vivir el propósito de Dios, y como nuestro tiempo acaba, queremos ser también en eso
exactos y vamos a orar. Nos unimos y seguimos la semana que viene. Les emplazamos para que la semana que viene puedan compartir un tiempecito más. Vamos a seguir hablando de este tema tan interesante en tiempos tan convulsos, tan estresantes, pero el afán y la ansiedad es algo que a los hijos de Dios no debe de afectarnos. Somos humanos, sí, pero tenemos que luchar un pulso continuo cada día. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos en esta hora para interceder y pedir por cada hermano, hermana, por cada seguidor, seguidora, por cada persona que incluso accidentalmente se ha encontrado con este tema en cualquier lugar, casa, vehículo, andando por la calle, lo está escuchando o viendo, y te pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde sus corazones, pero que ellos sepan que para ello tienen que presentar toda petición, todo ruego, toda súplica, toda oración, con acción de gracias, con tiempo en tu presencia, delegándote a ti sus cargas, sus problemas, sus preocupaciones, para quedarse solo la ocupación de la responsabilidad de lo que ellos han de determinar. Así que personas que van a perder el trabajo te lo van a entregar a ti, van a confiar en hacer bien su trabajo, se van a ocupar de ello, pero no se van a preocupar de lo que va a acontecer. Y así cada persona, enfermedades, que nos ocupemos de lo que tú nos pides y dejemos en tu mano el resultado. Y bendecimos a toda la audiencia, a todos los que nos han seguido, pidiéndote eso sí, nos ponemos en fe, nos ponemos en unidad, que la Shalom de Dios, Shalom Adonai, el Dios de paz, inunde cada una de sus vidas, que tú te lleves el estrés, la ansiedad, el afán, y que tú traigas un nuevo bálsamo y reposo en tu presencia para que podamos ser levantados con poder y para ocuparnos de tu obra, como se ha dicho al final. Que nos ocupemos de tu obra, de tus asuntos. Nosotros nos ocupamos de tus asuntos y tú te ocupas de nuestros asuntos. Mateo 6:33. Así quedemos sellados hoy hasta el próximo programa, que avancemos más en tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eusebio, muchas gracias. Nos ocupamos de la obra del Señor y que se ocupe de todo. Y a todos ustedes, Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte y shalom. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor sobre él.